Unos 400.000 frenteamplistas están habilitados para votar el próximo 29 de mayo, cuando se elegirá a las autoridades de la coalición, incluyendo al nuevo presidente. Este miércoles, durante el acto de lanzamiento de la campaña en la Plaza Líber Seregni, hablaron los 4 candidatos que fueron habilitados por el Plenario Nacional. En sus discursos, Alejandro Sánchez, Javier Miranda, José Bayardi y Roberto Conde apelaron a la unidad de la izquierda. El 16 de marzo entrevistamos aquí en Perspectiva a Javier Miranda, que marcó algunos de los desafíos que, desde su punto de vista, enfrenta la fuerza política del oficialismo. Hoy seguimos conociendo a los candidatos y a sus propuestas. El turno es para el diputado del MPP, Alejandro Sánchez. Diputado Sánchez, buen día, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, es un gusto estar acá con ustedes, Emiliano. Usted es el más joven de los 4, tiene 35 años, ¿no? Así lo quiso la biología. Y es el único que ocupa un cargo electivo hoy. Electivo sí, después está Miranda, que tiene un cargo de designación. Usted es diputado desde el periodo de gobierno anterior y en el primer año de este periodo fue presidente de la Cámara de Representantes. ¿Por qué se postula ahora al cargo de presidente del Frente Amplio? ¿Es una resolución suya o es de su sector, el MPP? No, a ver, esto comenzó a partir de algunos intercambios que veníamos teniendo varios frente amplistas, porque no comenzó en mi sector, comenzó en conversaciones más transversales con otros compañeros que incluso tienen otros ámbitos de militancia y que surgió a partir del vínculo que fuimos construyendo en lo que fue el año pasado el proyecto que llevamos adelante desde la presidencia, que era más democracia, ¿no? Donde buscamos vincularnos con los movimientos sociales, buscamos vincularnos con, de alguna manera, la sociedad civil organizada, y a partir de allí empezó una reflexión en el sentido de que varios compañeros entendían de que, bueno, que el Frente Amplio necesitaba una oxigenación que le permitiera volver a ser la fuerza política donde el movimiento social hiciera síntesis política y programa político en términos de pensar los desafíos del Uruguay. Y bueno, y en esas conversaciones algunos pensaron que yo podía cumplir esa función, de llevar adelante esas transformaciones dentro del Frente Amplio y esa modernización que tiene que llevar adelante el Frente Amplio en este tiempo. Y fue así que, bueno, eso luego se expresó en una carta pública que fue firmada por unos 70 Frente Amplistas de diversas orientaciones, incluso de diversas pertenencias sectoriales, y es eso en realidad lo que terminó desencadenando que decidiéramos asumir esto de salir de la zona de confort y asumir claramente que la política... Salir de la zona de confort, ¿qué exacto. es eso? Sí, porque, ¿cuál es la zona de confort en este caso? Yo voy a ser muy tajante. Es pero una expresión que queda muy instalada últimamente en el terreno político. Sí, claro, porque en realidad si yo salía de la presidencia de la Cámara y me quedaba en el Parlamento de la República, en un lugar que conozco, en el lugar donde llevo bastante tiempo trabajando allí, y después de la experiencia que me dio la presidencia de la Cámara, sería un lugar de mucha comodidad para seguir haciendo política y seguir aportando al Frente Amplio. En cambio, ir a un lugar donde está todo por hacer y donde en definitiva hay un enorme desafío, es, bueno, de alguna manera asumir el compromiso de una nueva responsabilidad, de llevarla adelante colectivamente, además, ¿no? Después vamos a hablar de esto más a fondo, pero así, en una primera definición rápida, cuando usted le preguntan por la calle, ¿qué contesta? ¿Para qué quiere ser presidente del Frente Amplio? Yo quiero ser presidente del Frente Amplio para que los Frente Amplistas recuperen el Frente Amplio y para que la política vuelva al Frente Amplio. Porque creo que a veces tenemos una lógica de razonamiento donde pensamos que la política está en otro lado, está en el Parlamento, está en el Poder Ejecutivo, está en los ministerios, pero no está dentro de la fuerza política, que es donde debería estar. Las grandes discusiones sustantivas de hacia dónde vamos, los elementos que puedan de alguna manera articular las demandas de una sociedad, me parece que esas cosas no están presentes. Si hoy hubiera un cargo de ministro a disposición del Frente Amplio o incluso de parlamentarios, seguramente habrían muchos más candidatos y candidatas a ese lugar. ¿Por qué? Porque sentimos que el lugar importante no es la fuerza política, sino que el lugar importante son los cargos institucionales. Y creo que eso demuestra justamente parte de una crisis de nuestro partido, en el sentido de que las cosas sustantivas tienen que estar en esa fuerza política. Hay también algo de que el Frente Amplio se ha, ¿cómo decirlo?, burocratizado, se ha
acostumbrado demasiado a hacer gobierno y la cabeza de muchos de ustedes está en eso, en qué cargo ocupo, cómo están las correlaciones de fuerza dentro del gabinete, ese tipo de cosas. Bueno, me parece que eso puede estar sucediendo, forma parte de algo a lo que nos debemos resistir, que es la tentación del poder por el poder mismo, de estar solo por estar. El Frente Amplio surgió como una fuerza política que lo que puso arriba a la mesa fue justamente la batalla por las injusticias en nuestra sociedad, todas, y por los descartados de una sociedad, y levantó esa bandera con mucha fuerza, y yo creo que esa bandera la tenemos que seguir levantando cada vez más en alto, y esa pelea en contra de las injusticias, justamente por los en favor y solidarizándose con todos los descartados de una sociedad, no se da solo desde los ámbitos institucionales. Se tiene que dar una batalla que es cultural, que es en la sociedad, que es en el seno de esa sociedad, y eso es que la política vuelva, que tenga sentido en términos de proyectos. Volveremos sobre eso también, porque quiero saber cómo concibe usted la relación partido-gobierno. Pero una pregunta más ahora en esta primera parte así introductoria. Ya dijimos, usted tiene 35 años. Eso implica que nació en 1981. 80, porque ahora el 24 de abril cumplo mis 36 años. Bueno, nació en 1980, cuando el Frente Amplio tenía, digamos, 10 años, o menos de 10 años. ¿Cómo juega ese factor generacional? ¿De qué manera se diferencia usted por haber nacido en ese contexto, por ser hoy el más joven de los 4 candidatos? Bueno, yo creo que la juventud, por supuesto, que es un elemento que nos diferencia del resto, que tiene que ver con ser parte de una nueva generación, evidentemente. Cuando yo nací el Frente Amplio ya existía, y cuando yo empecé a militar el Frente Amplio ya existía. Y cuando yo empecé a militar en el Frente Amplio en la década del 90, lo dije en el acto pasado, el Frente Amplio no era el partido político de nuestros padres. El Frente Amplio era la esperanza de que el Uruguay podía cambiar, porque no nos gustaba el Uruguay. Y yo creo que nosotros tenemos el enorme desafío hoy de proyectar el Frente Amplio el futuro para que las nuevas generaciones no sientan que el Frente Amplio es el partido político de sus padres y de sus abuelos, sino que es justamente el lugar donde pueden condensar su esperanza de que el Uruguay puede cambiar. Porque todavía hay muchos problemas en el Uruguay, porque todavía hay muchas dificultades y porque la gente quiere expresar esas necesidades de cambio. Y creo que esa es una de las funciones, es decir, una nueva generación que tiene que hacerse cargo, que decide dar un paso al frente. Pero eso no es sustituyendo a otras generaciones, ¿no? Esto no es una carrera de sustitución, esto es una carrera, sí, de empoderamiento de una nueva lógica. Y creo que esa lógica también retoma algo que es la esencia del Frente Amplio. Porque para mi generación, y muchos jóvenes que están haciendo política, primero somos frente amplistas porque nacimos dentro del Frente Amplio y después elegimos un sector para militar. Entonces me parece que esa es una esencia que es importante en términos generacionales. Ahora, si usted accediera a la presidencia, eso implicaría un cambio fuerte en comparación con la historia del Frente Amplio, porque más allá del relevo generacional, el Frente Amplio nunca tuvo un líder o un presidente joven. En los 30, nunca tuvo. No, y nunca había tenido una mujer de presidenta, y tuvo a Mónica Xavier, y creo que le hizo muy bien. Estamos con el diputado Alejandro Sánchez, uno de los candidatos para el cargo de presidente del Frente Amplio. Diputado Sánchez, usted ha estado siempre vinculado al MPP, un sector político que tiene un peso importante en los órganos de dirección del Frente Amplio y en el Parlamento. Es el más fuerte en la bancada del Frente Amplio. ¿Eso no es una desventaja frente a otros candidatos que no pertenecen a sectores? Pienso en Javier Miranda, pienso a Roberto Conde. Sí, pues eso uno puede interpretarse. Si uno interpreta las formas actuales de hacer política en el Frente Amplio, podría pensarse que es una desventaja. ¿Por qué digo las formas actuales? Porque justamente lo que a mí me convenció ser candidato a presidente era que había una plataforma que expresaba una diversidad y una transversalidad mucho mayor que la de un sector político. Si mi sector político me hubiese propuesto, y la lógica hubiese sido diferente, la de que queremos una presidencia del MPP, yo no hubiese aceptado. Yo acepté porque en la plataforma había gente de todos los sectores. ¿Por qué? Eso es importante, es interesante, pero igual. No, pero lo que voy a decir, porque creo que uno de los problemas que tiene el Frente Amplio es la lógica de los sectores. Bueno. Y los sectores grandes, además, son parte de ese problema. Bueno, porque la unidad del Frente Amplio tiene que expresar su diversidad y no la imposición de las opiniones mayoritarias. Allí iba. Pese a que usted surge como nombre a partir de una confluencia
de gente que viene de distintos espacios dentro del frente, lo cierto es que tiene el sello, usted es MPP. Entonces, cuando se han dado, como se han dado últimamente, cruces, polémicas públicas, incluso entre José Mujica y Danilo Astori personalmente, ¿no? Con cartas, con declaraciones. ¿Es saludable para el Frente Amplio que la presidencia la asuma a alguien cercano a una de esas fuerzas que son las que hoy predominan? Nosotros en la carta empezamos titulando con una cuestión de Manuel Zelaya que dice: no reniego de mi origen, pero digo que seremos mucho más de los sabidos. Los factores de un comienzo, sigue diciendo ese verso. Y justamente de eso se trata de zafar de las etiquetas sectoriales. Y el problema no es de dónde uno pertenece, sino lo que uno pretende hacer en el colectivo. Es decir, si el objetivo fuera MPPizar el Frente Amplio, ¿verdad?, sería un verdadero problema para el Frente Amplio y para el MPP. Que esa es la otra discusión. Es decir, los sectores grandes tienen que entender de que, de alguna manera, la diversidad del Frente Amplio es su verdadera fortaleza. Y la unidad tiene que ser entendida como la inclusión de las diferentes sensibilidades del Frente Amplio y no como la imposición mayoritaria de una. Entonces me parece que el problema no es de dónde uno pertenece, sino la actitud política que, en definitiva, pretende imprimirle al Frente Amplio. Y esto tiene que ver con esto. A mí alguien me dijo una pregunta cuando estábamos discutiendo sobre esto, me dijo: ¿estás dispuesto a pelearte con los tuyos si es necesario? Porque pelearte con los ajenos es fácil. El problema es si estás dispuesto, en este proceso de construir un Frente Amplio mucho más diverso y mucho más abierto y mucho más fraterno en el sentido de la construcción de las ideas, y de que vayamos a debatir tratando de convencer al otro y dejarnos convencer, y de que la síntesis no sea un recorte y pegue de las posiciones sectoriales, sino que sea una síntesis superadora de nuestras posiciones iniciales. Eso implica muchas veces tener que pelearse con los suyos, porque cuando uno asume la presidencia del Frente Amplio, lo que tiene que hacer es representar a los frente amplistas. Es decir, ser dirección, en este caso ser presidente, es tratar de ser la síntesis del pensamiento colectivo. Y eso no se logra si uno lo que hace allí, ¿verdad?, es llevar adelante las posiciones que tienen una porción de los frente amplistas, por muy grande que sea, porque en definitiva los sectores, hasta los sectores más grandes, tienen claro de que no podemos seguir avanzando si no avanzamos de conjunto. Y creo que esa es la segunda o la tercera fortaleza del Frente Amplio, que es la voluntad de acuerdo y darnos cuenta de que para seguir construyendo más cambios es necesario que todos estemos en el mismo barco. ¿Cómo se hace para reactivar la militancia dentro del Frente Amplio? Ese es uno de los temas que vamos a conversar en la segunda parte de esta entrevista con el diputado Alejandro Sánchez. Alejandro Sánchez tiene 35 años, vive en pareja y tiene 2 hijas, ¿no? 2 hijas, Maite y Emma. ¿Qué hacía antes de dedicarse a la política? Yo me dedico a la política, me siento militante desde los 14 años, o sea que me dedico desde hace bastante a la política. Corrijo la pregunta, ¿qué hacía antes de ocupar cargos de gobierno? Por ejemplo, una banca de diputados. Una banca de diputados. Bueno, antes de ser diputado fui secretario general de la Junta Departamental de Montevideo, pero originalmente soy feriante, vengo de una familia feriante y después estuve trabajando en la Asociación Cristiana de Jóvenes y en otras instituciones más vinculado al área social, porque soy estudiante, sigo siendo estudiante porque no me recibí, de sociología. Milita en el MPP desde el año 1996. Estamos conociendo a los 4 candidatos que compiten por el cargo de presidente del Frente Amplio el 29 de mayo en las elecciones internas. Hoy está con nosotros Alejandro Sánchez. Diputado Sánchez, el acto del miércoles en la Plaza Líber Seregni estuvo muy lejos de la concentración del 26 de marzo de 1971 en la explanada de la Intendencia, la que se estaba conmemorando, ¿no? Sí, a 45 años más o menos de distancia. Estuvo a 45 años y a una enorme cantidad de gente en cuanto a la convocatoria, ¿no? Hubo poca gente. Incluso la participación fue baja si se la compara con convocatorias recientes del Frente Amplio, de la última campaña electoral nacional, la del 2014. ¿Qué lectura hace de ese dato? Hubieron unas 3.000 personas en la Plaza Líber Seregni. ¿Qué le parece? 3.000 personas.
El Frente Amplio estaba acostumbrado a hablar de 200.000, ¿no? No, bueno, puede ser. 100.000, 50.000. Puede ser, pero yo me pongo en otra fotografía. Quizá no 45 años hacia atrás, u otros actos que realizó el Frente Amplio en plenas campañas electorales, sino lo que fue el lanzamiento de la campaña que realizamos en el 2012, donde teníamos otros 4 compañeros que estaban compitiendo y que lo hicimos desde la explanada de la Intendencia, ¿no? Que habían muchos menos, un día bastante gris, y que terminó dentro del local del Frente Amplio, incluso por las inclemencias del tiempo. Yo encontré un acto donde había mucha más alegría de la que uno presumiblemente podría esperar, es decir, el clima del acto yo creo que fue muy bueno. Y es eso lo que uno tiene que mirar. Es decir, uno no puede pedirle a un músculo que corra 100 metros de una, ¿verdad? Y el Frente Amplio viene de un proceso donde, a no ser en campañas electorales, no hay movilización política, y entonces me parece que esto ha sido un gran comienzo. Yo creo que es un buen comienzo por el clima, por la actitud de los compañeros y compañeras, y por las ganas que se tenía de iniciar esta movilización. Sí, pero ni siquiera la historia, ¿no? Ni siquiera la tradición, el hecho de estar celebrando 45 años del primer acto del Frente Amplio generó movilización. ¿Qué pasa? ¿Por qué el Frente Amplio entusiasma poco a su propia gente? No, yo creo que el Frente Amplio, primero, evidentemente, el hecho de no tener como una actitud permanente la movilización, la participación de los compañeros, tanto sea presencial como también en términos reales digital, de manera digital, que creo que el Frente Amplio debería avanzar mucho más en ella, pero me parece que lo que termina generando es, bueno, también hay cierto enojo de algunos frente amplistas que sienten que no logran poder colar dentro del Frente Amplio sus opiniones, que muchas veces sienten que el Frente Amplio toma decisiones desde un lugar de la soberbia, y que eso genera ciertos malestares. Quizá no se sintieron convocados a este acto, ¿verdad? Pero que siguen siendo frente amplistas y forma parte del objetivo de esta movilización, es decir, abrir las puertas del Frente Amplio para que entren todos, los que están enojados, los que están contentos, los que son críticos, los que son ultra críticos, los que están lejos de la estructura y los que están adentro de la estructura, ¿no? Los que estuvieron alguna vez y los que nunca vinieron al Frente Amplio, pero se sienten frente amplista. Y ese tiene que ser el objetivo del Frente, y para eso estamos iniciando esta movilización, porque reconocemos de que tenemos una fuerza política que se ha acostumbrado a no movilizarse, a no generar espacios de participación cotidianamente para convocatorias amplias de los frente amplistas, sino que muchas veces terminamos simplemente generando espacios donde estamos solo los que estamos adentro de la estructura, y yo creo que eso acota muchísimo las potencialidades que tiene el Frente Amplio. En su discurso este miércoles, usted llamó a construir un frente que escuche más y grite menos, y pidió bajar la pelota al piso. Ahí había también bastante autocrítica. Concretamente, ¿qué quiso decir? Yo lo que quiero decir es que, en primer lugar, es posible, necesario y diría yo urgente que nos generemos espacios los frente amplistas para escucharnos un poquito más, porque creo que últimamente estamos tomando posiciones en nuestro núcleo individual, en nuestra casa, solos algunos, o en nuestros sectores otros, y no estamos escuchando lo que está opinando el otro, sino que cada uno va empujando su verdad y cree que su verdad es la única verdad posible. ¿A puro tweet funciona la cosa? Claro, yo creo que a veces el impulso de Twitter, por ejemplo, está dentro de ese problema. Y sí, la búsqueda, casi que es la búsqueda del titular, ¿no? Y creo que a veces son demasiado desafiantes y agresivos, ¿no? Entonces, eso no nos genera construir más muros en vez de abrir más puertas para entendernos. Eso tiene que ver también con la lógica de bloques o de polarización. Bueno, yo creo que tiene que ver con esa lógica. Tiene que ver con la lógica sectorial, donde cada uno elabora en su sector y luego va a pelear por esa verdad que le parece que es la mejor. Yo no estoy diciendo con esto asignándole mala intención a los compañeros. Lo que creo es que la gente se convence entre convencidos, que piensan todos más o menos igual, ¿verdad? Y después van a pelear con eso y sienten que sacarle algo a esa definición es perder. Y yo creo que en política, y en política de izquierda, tenemos que aprender que ir por todo generalmente lo que genera es quedarnos sin nada,
y que lo que tenemos que hacer es que todos perdamos un poquito para construir algo que es mucho mejor que lo que cada uno de nosotros por separado pensó. Pero el Frente Amplio tiene organismos en los que confluyen los distintos grupos. Ahí no se da ese intercambio, no se baja la pelota. Bueno, ¿O usted propone en realidad otra cosa? Yo qué sé, que se encuentren con cierta frecuencia el Frente Libre Sereñi y el mujiquismo, que se junten y discutan de bloque a bloque y traten de superar las fronteras en vez de marcar algo de eso. ¿De qué está hablando? yo no comparto mucho las etiquetas del mujiquismo versus Frente Libre Sereñi. No las comparto. Entiendo que está es bien. una simplificación, pero... Porque creo que esa no es la síntesis del Frente Amplio. La síntesis del Frente Amplio justamente es mucho más grande que esa. Es mucho y es mucho más diversa que esa síntesis. Y creo que incluso esa solución es una solución que lo que hace es agravar los problemas. Es decir, si alguien piensa en el Frente Amplio que la solución del Frente Amplio es que el Frente Libre Sereñi y el MMP se junten y a partir de allí construyan soluciones y con eso se resuelven los problemas del Frente Amplista, está equivocado. Es decir, porque el Frente Amplio es mucho más grande que el Frente Libre Sereñi y que el MPP y el mujiquismo, para llamarlo de alguna manera y aceptando esa forma de designación. El Frente Amplio es mucho más fuerte y mucho más intenso que cualquiera de esos dos grupos, más allá de los votos que tengan esos grupos. Porque en definitiva, cuando los Frente Amplistas votan a quien creen que interpreta mejor lo que ellos sienten que es el Frente Amplio. ¿Verdad? Y entonces esta lógica de atomización sectorial o de grandes bloques que confrontan, lo que termina haciendo es destruir una de las cuestiones centrales del Frente Amplio, que es que la sumatoria de las partes, que el Frente Amplio es mucho más que la sumatoria de las partes. Entonces yo creo que estos son los problemas que tenemos. Es decir, precisamos un espacio donde no preguntemos cuántos votos tiene una idea. Porque las ideas que son buenas, independientemente de cuántos votos ya hayan tenido antes. Y lo que tenemos que hacer nosotros es poner en valor eso, la capacidad que tiene la izquierda de reinventarse y de tener imaginación política para poner ideas novedosas, renovadoras, que generen mejores soluciones a los problemas que tenemos, independientemente si eso representa X cantidad de votos antes. Porque estamos muy asignándole a cada idea votos, ¿no? En esta lógica de pensar los sectores. Y yo creo que hay que pensar más en el frente y menos en los sectores. Porque creo que la solución acá es una salida frente amplista y es convocar a muchos a que vengan a traer su aporte, su conocimiento, sus ganas, su fuerza. Y para eso no hay que pedirle ni preguntarle a quién votan. Hay que preguntarles nada más si tienen ganas de construir más Frente Amplio. Quiero detenerme en un episodio, en un tema que está arriba de la mesa desde hace varias semanas y que creo que permite pasar luego a asuntos que justamente tienen que ver con esta elección interna. La declaración del Plenario Nacional del Frente Amplio del 5 de marzo. Esa que en su punto 2 dice: rechaza la campaña desplegada por la oposición y diferentes medios de comunicación destinada a menoscabar la imagen y credibilidad tanto de integrantes de nuestro gobierno como así también debilitar la institucionalidad democrática del país. Hace ya unos días, en una entrevista con Montevideo Portal, usted dijo que esa declaración... Se nos fue la moto. Que no compartía esa declaración. Dijo, se nos fue la moto. Fue quizás el primero que marcó una distancia. Varios dirigentes hicieron algo parecido, entre ellos Javier Miranda, otro de los candidatos a presidente del Frente Amplio. Entonces, yo me pregunto, ¿a quién representó esa declaración? Bueno, no, me parece que la pregunta es otra. Esa fue la declaración de la dirección del Frente Amplio. ¿Y qué es la dirección del Frente Amplio? Y la dirección del Frente Amplio es lo que hablábamos recién. Es decir, esa dirección y ese plenario, que es el que vamos a elegir ahora, ¿no? Vamos a elegir un nuevo plenario, una nueva integración de ese plenario, junto con un presidente. Es decir, se elige del voto de los Frente Amplistas esa dirección. Ahora, uno no representa a los Frente Amplistas una vez que me votaron. Porque los Frente Amplistas pueden depositar confianza en una persona, en un grupo y en un conjunto de compañeros que conforma el plenario, pero si después esos compañeros o ese presidente no se vincula con los Frente Amplistas, nunca va a poder ser la síntesis colectiva, del pensamiento colectivo, ¿no? Es decir, para representar a alguien no basta con que lo voten. El voto es un acto de confianza de lo que esa persona puede hacer, pero para representar a los compañeros después hay que estar en contacto con los compañeros y discutir con los compañeros. Entonces, el plenario es la dirección del Frente Amplio actual. Yo creo que lo que hicimos es cuando uno, en política y en cualquier aspecto de la vida, cuando uno emite un mensaje, está pensando en el receptor, ¿no? Uno no emite un mensaje. Si uno emite un mensaje sin pensar en el receptor, lo que termina pasando es que una persona o una organización política es autista, ¿no?
Y yo no creo ni quiero que el Frente Amplio sea autista. Cuando uno emite un mensaje está pensando justamente en la reacción que quiere generar en la sociedad en ese receptor. Y cuando ese receptor luego te retransmite que lo que acabas de hacer es algo que se va de las fronteras de lo razonable porque pone todo en la misma bolsa y además le asigna una cuestión muy, muy fuerte que es atentar contra la democracia misma, ¿no? Es decir, me parece que uno lo que tiene que hacer tiene dos caminos. El camino de la soberbia, de pensar de que como lo decidí yo y fue mi dirección, es eso, y punto, y el que me está contestando simplemente está en contra del Frente Amplio porque quiere estar en contra del Frente Amplio, o el camino de la razón, ¿verdad? Y del sentido común. Si mi receptor no está entendiendo lo que yo estoy queriendo decir, es porque me equivoqué en algunos extremos de lo que quise decir. Y lo que quise hacer y lo que quiso hacer el Frente Amplio, fue respaldar a su vicepresidente porque habían actores políticos que estaban pidiendo la renuncia del vicepresidente de la República. Y fue marcar también que existen algunos medios, eso creo que algunos lo han reconocido hasta públicamente y eso es así, que hacen campaña en contra del gobierno del Frente Amplio. Hay medios de comunicación que en sus editoriales se definieron contrarios al gobierno del Frente Amplio y militantes en contra, y eso está muy bien. Eso ha pasado en todos los gobiernos. Pero yo no. Siempre ha habido medios definidos en contra de. Al contrario, una sociedad democrática precisa de esos medios y de otros. Precisa de todas las voces. Yo creo que la solución a esto no es acallar ninguna voz, sino que se escuchen todas. Y lo que tenemos que hacer es garantizar que todas las voces tengan la misma potencia para ser escuchadas, para que después los ciudadanos decidan qué es lo que les parece que está bien o está mal, porque no existe la objetividad en los hechos, menos en la política y en la interpretación política. Ahora, el problema es que muchas veces se viste algunas noticias malintencionadas o algunos recortes de la realidad como si fuera la verdad, y ahí está el problema, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Creo que evidentemente algunos extremos de la declaración fueron equivocados, porque así fueron interpretados por el conjunto de la sociedad, porque pusimos todo en la misma bolsa, y no todo puede estar en la misma bolsa, y creo que además me parece que es extralimitado también plantearse de que eso atenta contra las instituciones democráticas, porque eso es es un juicio bastante pesado, y la democracia es un problema muy fuerte y pesado como para tratarlo así, de esa manera. De todos modos, a mí me parecía importante este ejemplo para preguntarle por otros detalles. Pero lo mío lo mío es autocrítica, porque yo soy parte de ese plenario. Ah, bueno. Lo mío no desde un lugar de ajenidad. ¿Usted votó esa declaración? Sí, yo voté esa declaración, como votaron todos los que estaban en el plenario, menos algunos compañeros. Pero la pregunta podría ser si entonces no es un ejemplo de falta de representatividad de los órganos de conducción del Frente Amplio, ¿no? Si la declaración sale y después aparecen enseguida todos los matices, las diferencias, las discrepancias, o visto más en general, ¿el Frente Amplio puede seguir funcionando con la estructura orgánica que hoy tiene? Más allá de que se elija a nuevos integrantes. ¿La estructura no es un problema? Yo creo que las estructuras son un problema. Esa es una solución de carácter administrativo a los problemas que tiene el Frente Amplio hoy, ¿no? Es decir, cuando a veces hay problemas en un partido político, se crea una comisión que lo que busca es ordenar las formas de funcionamiento y de la estructura, pensando de que eso no resuelve los problemas políticos. Y los problemas políticos va más allá de las formas que tenemos nosotros de funcionar, aunque también haya que cambiarlas. Y lo que decía yo recién, el Frente Amplio se tiene que modernizar y debería tener, por ejemplo, elementos de consulta digital. El Frente Amplio. Documentos... Hace años que se habla de eso. Sí, se habla. Hay que salir del diagnóstico y hay que concretarlo, ¿no? Pero lo que estoy hablando no solo de comités virtuales, estoy hablando de consulta digital, estoy hablando de que hayan dos comisiones o diferentes documentos sobre un tema y que los frentamplistas de manera digital puedan estar decidiendo sobre eso y aportándole elementos a ese material para que después terminemos resolviendo. Entonces creo que eso hace la modernización del Frente Amplio, pero creo que el problema va más allá y va justamente en cómo nosotros logramos generar que el Frente Amplio siga siendo un sujeto de transformaciones y que dialogue con la sociedad. Y para dialogar con la sociedad implica también que esa fuerza política escuche más a la sociedad,
que los mensajes que emite esa fuerza política tengan más que ver con los problemas que tiene la sociedad y con las formas de comunicación que tiene la sociedad actual, y que tienen que ver justamente que eso implica un lenguaje y un mensaje diferente. Entonces, va más allá de la lógica de... Yo podría ser muy fácil decir que el plenario no representa al millón de frente amplistas, y entonces... Pero eso es salir por una solución de carácter burocrático que creo que no resuelve ningún problema, simplemente es una especie de barrera bajo la alfombra y encontrar a alguien que es el culpable. Mire, yo le voy a decir solo esto. Mi abuela decía algo que es muy importante y yo lo uso como referencia en política principalmente, ¿no? Mi abuela decía, hay algo que nunca cae al suelo, y es la culpa. La culpa tiene que caer en el lomo de alguien, ¿no? Y yo creo que es momento que nos dejemos de buscar quién es el culpable y todos demos un paso al frente y nos hagamos cargo de que todos somos responsables. Pero hagamos algo para cambiarlo. Dos preguntas para terminar. Una de las funciones del presidente del Frente Amplio es la de ser interlocutor entre la fuerza política y el gobierno. ¿Qué piensa usted? ¿Cuál debe ser? ¿Cómo debe ser la relación Frente Amplio, gobierno del Frente Amplio? Yo creo que tiene que ser muy buena y hay que incluir un tercer actor que es las fuerzas sociales, es decir, el movimiento social. El Frente Amplio tiene que ser el articulador entre las demandas de la sociedad y el gobierno nacional. Pero no puede agotarse el Frente Amplio en ser la polea de transmisión de lo que hace y decide el gobierno nacional. Porque una fuerza política que pretende transformar la realidad, lo que tiene que hacer es seguir siendo una fuerza política donde resida el cambio. Y para eso no puede contentarse solo con transmitir lo que se define en el gobierno o las políticas públicas que hace el gobierno. Tiene que ser más allá. Es la fuerza política del gobierno, sí señor. Y tiene que transmitir los logros del gobierno y tiene que transmitir y contextualizar los errores que podemos cometer desde el gobierno y los problemas que surgen y contextualizar esos problemas para encontrarle solución. Pero tiene que hacer mucho más que eso, que es justamente articular las demandas de una sociedad en un programa político para que de alguna manera darle sentido y darle dirección a las movilizaciones que tenemos que dar como sociedad para resolver gran parte de los problemas que tenemos. Algunos los podrá resolver el gobierno, otros serán esfuerzos que son a más largo plazo que es necesario consolidar en el seno de la sociedad. Y esa es la función del Frente Amplio. Por supuesto que no es la de ser la auditoría del gobierno, como muchas veces pretendemos o hemos tratado de ejercernos, ¿no? Es decir, tratar de ver qué es lo que hace un ministro y poner a la fuerza política solo a discutir la gestión de lo que se estamos llevando adelante en los ministerios, ¿verdad? Javier Miranda decía en la entrevista que hicimos aquí en Perspectiva que para él fue un error que Tabaré Vázquez hubiera resuelto sacar a Uruguay de las conversaciones por el TISA, porque el Frente Amplio estaba en contra de las conversaciones con el TISA. Que Vázquez tiene que resolver por sí mismo en esa cuestión, que el presidente tiene que resolver por sí mismo y no conducido por la fuerza política. ¿Qué dice usted? Yo creo que una de las innovaciones más grandes del Frente Amplio cuando surgió hace 45 años atrás fue demostrar de que la política y las decisiones políticas de una sociedad no deberían ser tomadas por alguien que las personas que se proponen como clase política, sino que la política es algo que es de toda la sociedad. Y todos tenemos derecho a opinar entonces sobre cuáles son las grandes decisiones estratégicas de una sociedad. Y eso fue una cosa que rompió y fue la innovación política del Frente Amplio, el hecho de que todos podemos participar de la política. Entonces, primero yo creo que Tabaré Vázquez hizo muy bien en consultar a su fuerza política sobre un tema que era muy importante para el Uruguay, que implicaba justamente hipotecar en el caso de terminar firmando, porque estábamos negociando, ¿verdad? Terminar firmando la liberalización de los servicios, comprometía mucho las posibilidades de desarrollo del país. Entonces estuvo muy bien, porque tan importante es un ministro de Estado, con la información que puede recabar, como, y de alguna manera, la responsabilidad que tiene frente a la sociedad, como un militante que convenció a su vecino para que confiara en el Frente Amplio para resolver los problemas del Uruguay. Entonces me parece que esa es la lógica. Tabaré Vázquez hizo muy bien en consultar al Frente Amplio en estos temas, y debería consultarlo en otro. Eso no quiere decir de que la mesa política del Frente Amplio sea el gobierno. El gobierno es el Consejo de Ministros y el gobierno fue elegido para llevar adelante un programa que construimos todos. No es la mesa política del gobierno. Ahora, los partidos políticos en una democracia son centrales y son muy importantes para tomar decisiones que atañen a la sociedad, y más si son cuestiones estratégicas. En Perspectiva, da que hablar.
Supongamos que usted es electo presidente del Frente Amplio. ¿Qué viene después? Ser presidente del Frente Amplio, tratar de... ¿Es un escalón para la presidencia de la República? No, no es ningún escalón para eso. Justamente, hay que romper con la idea de que la actividad política es siempre ascendente y siempre tiene que tener como culminación un cargo público, ¿verdad? El Frente Amplio surgió como otra cosa. Líber Seregni, cuando fue presidente del Frente Amplio, no estaba dentro de su cabeza ser presidente de la República. Estaba a construir una herramienta que se proyectara hacia el futuro y que la recibimos y la heredamos nosotros. Esa generación que construyó el Frente Amplio, me parece que hoy, 45 años después, hay una generación que tiene que volver a hacer ese compromiso de construir un espacio político que se proyecte hacia el futuro y que consolide hacia el futuro una herramienta fundamental para generar cambios positivos en la sociedad. Entonces creo que esa es la gran tarea, olvidarnos de hacer política y acuerdos para dentro de 3 años o para sostener y para llegar al 2019. Hay que terminar con la idea de que la izquierda solo está pensando en las elecciones próximas para un próximo gobierno. Por supuesto que hay que ganar elecciones. Yo no estoy diciendo que no haya que ganar elecciones, pero lo que hay que pensar primero es cómo nosotros consolidamos cambios en nuestra sociedad y cómo generamos espacios que nos hagan más libres, más democráticos, más justos y más igualitarios. Diputado Alejandro Sánchez, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. No, muchas gracias a ustedes. Es un gusto, como siempre.